Taiwán da la voz de alarma con urgencia. China ha desplegado un récord de 110 buques de guerra cerca de la isla autónoma. Paralelamente, la Guardia Costera de China inició una nueva patrulla en las aguas al este de Taiwán, declarando que están realizando, cito, patrullas para hacer cumplir la ley en esa zona. Al mismo tiempo, China y Rusia llevarán a cabo ejercicios navales conjuntos en el Mar Amarillo, y justo después de los ejercicios, los países han planeado una patrulla marítima conjunta en el Océano Pacífico. Pero anteriormente se supo que en China ya no es la primera vez que se realizan ejercicios militares cerrados para soldados rusos, los cuales fueron aprobados por el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov. Esto solo habla de la total coordinación militar entre ambos países porque esos soldados entrenados en China luego iban a luchar contra Ucrania. Y al mismo tiempo, China instó a Estados Unidos a actuar con cautela en los temas relacionados con Taiwán durante una conversación telefónica entre el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Es decir, ya es una amenaza directa. Y Taiwán advierte a Europa que si comienza la guerra también afectará a los europeos. En general, vamos a discutir juntos por qué China ha reunido más de 100 buques de guerra cerca de Taiwán en medio de los ejercicios militares con los rusos y qué pasará después. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir juntos este tema. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y escriban cualquier comentario. Entonces, sobre Taiwán se ciernen nubarrones cada vez más amenazantes. El Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán declaró oficialmente que China ha desplegado 110 buques de guerra en las cercanías de Taiwán. China ha desplegado una flota récord de 110 buques de guerra en la llamada primera cadena de islas, que va desde Japón, pasando por Taiwán hasta Filipinas. Las autoridades de Taiwán creen que esto podría ser una preparación para un bloqueo de la isla. China, por supuesto, lo llamó de otra manera. En Pekín informaron que la Guardia Costera de China ha iniciado una nueva patrulla en las aguas al este de Taiwán, declarando que están realizando patrullajes para hacer cumplir la ley en esa zona. Y a continuación citaré al medio Reuters, que describe esta situación de la siguiente manera. Los militares chinos operan casi a diario alrededor de Taiwán, que Pekín considera su territorio. Sin embargo, China ha comenzado a utilizar su guardia costera para hacer valer sus reclamaciones territoriales, como parte de lo que Taiwán llama una guerra legal destinada a crear una base jurídica para las acciones de China. Y ahora, la Guardia Costera de China declaró que la flota realizará patrullajes para hacer cumplir su ley, es decir, la ley china, en esta zona, y que intensificará este tipo de acciones, en lo que Pekín llama sus aguas jurisdiccionales, es decir, considera que estas aguas son completamente suyas, así que no le importa ni siquiera a Taiwán. Taiwán considera estas acciones como ilegales porque considera que estas aguas le pertenecen. Y entonces el Consejo para los Asuntos de China Continental declaró que los comunistas chinos no tienen soberanía ni derechos relacionados en las aguas al este de Taiwán y no tienen jurisdicción sobre esas aguas. Y ninguno de sus embarcaciones oficiales tiene allí ningún tipo de autoridad policial. Y según el informe, este ya es el segundo caso en un mes en que China envía barcos de la Guardia Costera a las aguas frente a la costa este de Taiwán. Anteriormente, Pekín explicó acciones similares como una respuesta a las negociaciones entre Japón y Filipinas sobre las fronteras marítimas. Sobre este tema tuve un episodio aparte en este canal de YouTube, así que les recomiendo suscribirse al canal para estar al tanto de lo que sucede en el mundo. En respuesta a tales ataques agresivos, Taiwán reanudó las actividades patrióticas anticomunistas. Para los graduados de sus academias militares después de un cuarto de siglo de pausa, aquí les contaré el trasfondo para entender la seriedad de este momento. Durante la Guerra Fría, en Taiwán eran comunes las campañas que advertían sobre el peligro de los, cito, bandidos comunistas en China, cuyo gobierno considera a la isla como su territorio. Sin embargo, el programa oficial de educación patriótica anticomunista para los graduados de academias militares se suspendió desde 2002 y fue renombrado simplemente como educación patriótica. La educación política ahí ya casi no mencionaba a los comunistas. Desde entonces, en la isla ya casi no se hablaba en contra de los comunistas chinos y ahora han retomado esa práctica.
El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró que las actividades para los graduados de academias militares se reanudaron debido al aumento de la amenaza militar y el peligro de una invasión por parte de China. A continuación, una cita del Ministerio de Defensa de Taiwán. Ellos deben comprender claramente la amenaza a la seguridad nacional y ser conscientes de la misión militar, por qué y por quién estamos luchando. Las conferencias para los graduados serán impartidas por funcionarios de organismos como el Consejo de Asuntos del Continente, que formula la política hacia China, el Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y el principal centro de análisis gubernamental, la Academia Sinica. El objetivo es que los graduados tengan una idea clara de quién es amigo y quién es enemigo. Bueno, al parecer esos límites empezaron a volverse muy difusos. Taipei no descarta que algún día los ejercicios militares chinos se conviertan en una invasión real. Por eso, las Fuerzas Armadas de Taiwán están intensificando su preparación. Al mismo tiempo, China instó a Estados Unidos a actuar con cautela en los asuntos relacionados con Taiwán. Durante una conversación telefónica entre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a continuación una cita de Wang Yi. China instó a los Estados Unidos a abordar los asuntos relacionados con Taiwán con extrema cautela. El más mínimo paso respecto a la cuestión de Taiwán puede afectar la situación en general. China y Estados Unidos deben trabajar en la gestión de todo tipo de riesgos. La cuestión de Taiwán tiene consecuencias de gran alcance, y China espera que Estados Unidos trate los asuntos relacionados con Taiwán con la mayor cautela. Construir relaciones constructivas basadas en la estabilidad estratégica no es solo un eslogan. Esto requiere acciones, un acercamiento mutuo y esfuerzos constantes. Y en este contexto hay otra noticia que causa preocupación. En julio, China y Rusia realizarán ejercicios navales conjuntos en el Mar Amarillo. Esto fue informado oficialmente por el Ministerio de Defensa de China, y después de los ejercicios los países han planeado patrullajes marítimos conjuntos en el Océano Pacífico. El Ministerio de Defensa de China no especificó ni las fechas exactas de las maniobras, ni la cantidad de equipo y personal que participará en ellas. Los ejercicios se llevarán a cabo en el mar y en el espacio aéreo cerca de Qingdao, y a continuación citarán al Ministerio de Defensa de China. Después de los ejercicios, parte de las fuerzas de ambos lados realizará patrullajes marítimos conjuntos en las aguas correspondientes del Océano Pacífico. Esto es parte del Plan Anual de Cooperación entre las Fuerzas Armadas chinas y rusas, dirigido a resolver conjuntamente los problemas de seguridad y mantener la paz y la estabilidad en la región. Y según la agencia turca Anadolu, ya se llevó a cabo en el puerto de Qingdao la ceremonia de bienvenida a las fuerzas navales rusas que llegaron para participar en estos ejercicios. Rusia está representada por el crucero Variag, la fragata Veevsky, el submarino Ufa y el buque de rescate Igor Belousov. Por parte de China participarán varios destructores, una fragata, un buque de abastecimiento y un buque de rescate para submarinos. Además, también se utilizarán helicópteros embarcados. Y en este contexto, cada vez hay más pruebas de lo involucrados que están los militares chinos en la guerra contra Ucrania. Por lo tanto, Pekín exigirá a Moscú el mismo nivel de implicación y ayuda recíproca, por ejemplo, en lo que respecta a Taiwán. Reuters informó que a finales de 2025 se llevaron a cabo ejercicios militares en China para soldados rusos, los cuales fueron aprobados por el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov. En uno de los documentos revisados por los periodistas se menciona una orden interna de Belousov emitida en agosto de 2025. De acuerdo con esta orden, una delegación de las Fuerzas Armadas rusas fue enviada a China para participar en actividades de entrenamiento en instalaciones del Ejército Popular de Liberación de China. Entonces, el informe describe en detalle uno de los cursos. Es un programa de 3 semanas sobre protección radiológica, química y biológica, que se lleva a cabo en noviembre en una de las instalaciones militares en Pekín. También incluye fotografías en las que un instructor chino imparte clases a soldados rusos. Estudian un modelo de reactor nuclear y reciben capacitación sobre reconocimiento químico y radiológico, así como sobre la protección de los sistemas de ventilación contra la contaminación. China ha afirmado durante toda la guerra ruso-ucraniana que supuestamente mantiene la neutralidad.
Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, los periodistas fueron informados de que la posición de Pekín sobre, como ellos lo llaman, la crisis ucraniana sigue siendo la misma. La afirmación del informe sobre la participación en los entrenamientos fue calificada allí, cito, como completamente inconsistente con la realidad, es decir, se deslindan. Pero según Reuters, a finales de 2025, alrededor de 200 militares rusos recibieron entrenamiento en China como parte de un acuerdo no público entre ambos países. La capacitación se llevó a cabo en Pekín y Nankín. Y además, atención, los cursos estaban dedicados al uso de drones, así como al uso de explosivos, minas y equipos de guerra electrónica. Después de los entrenamientos en China, estos soldados rusos fueron enviados a la guerra contra Ucrania. Al mismo tiempo, China, a pesar de declarar su neutralidad, suministra a Rusia productos de doble uso. El Wall Street Journal señaló que estos pueden ser utilizados en la fabricación, por ejemplo, de drones de ataque tipo Shahed. Además, en 2025, Rusia multiplicó por 10 la importación de fibra óptica desde China, la cual se utiliza para controlar drones FPV mediante fibra óptica. Pero sin entrar en pánico, agregaré que en el informe anual sobre amenazas para el año 2026, la comunidad de inteligencia estadounidense lo declara directamente. Los líderes chinos actualmente no planean una invasión a Taiwán en 2027 y no tienen un calendario fijo para lograr la unificación. Además, Pekín, a pesar de la amenaza de usar la fuerza, prefiere lograr sus objetivos sin guerra, si es posible. ¿Por qué no ahora? Ahora. Hay varias razones y todas siguen una misma lógica. Bueno, en primer lugar, estas purgas anticorrupción en el ejército que está llevando a cabo el líder chino. Xi Jinping ha destituido a cerca de un centenar de altos oficiales desde 2022 y, como señalan los expertos, la opción militar respecto a Taiwán es poco probable en los próximos años, porque un ejército que acaba de ser depurado no se manda a la batalla. En segundo lugar, Pekín perdería un punto de presión sobre Estados Unidos. Si realmente toma Taiwán, ¿con qué podría chantajear después? En tercer lugar, una invasión es un riesgo enorme. Es muy probable la intervención de Estados Unidos, seguramente habrá sanciones y sin duda habrá un golpe a la propia economía china. Por eso, las maniobras en este momento son una herramienta de presión e intimidación. Si quieren, es realmente un ensayo de bloqueo de Taiwán y una señal política, pero lo más probable no es una preparación para un ataque inmediato. Si ocurre un ataque, pues casi seguro que no será ahora. Aquí pondré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos.